Gracias. Bueno, estoy con Ricardo Gómez Llena, como ustedes saben. Hemos estado juntos en este viaje por la vía digital un año, prácticamente ya un año. Y Ricardo Gómez Llena, me da, como siempre, muchísimo gusto estar contigo para hablar acerca de lo relevante que se ve en los mercados en este año que está por terminar. Así es. Pues buenos días, Pedro, y buenos días al auditorio. Y bueno, pues vamos a ver algunas láminas, vamos a hacer un resumen de lo que pasó el 2015. Fíjate, está muy interesante, hay varios aquí aprendizajes para el auditorio. Estamos hablando prácticamente de los 15 países más importantes del mundo, estoy hablando económicamente, Producto Interno Bruto de los 15 países. Y bueno, tenemos aquí a México, que está prácticamente, ahora sí que ni frío ni calor, ¿no? En ceros. En ceros. Entonces tienes de Italia, Japón, hay que recordar Japón, la tercera economía más grande del mundo. Y bueno, si ves Estados Unidos con el Nasdaq, que es el sector tecnológico, sí arriba, pero el Standard & Poor's 500 abajo. Y bueno, esto lo que nos demuestra es que a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo en 2015, hay oportunidad en los mercados. Sí. Y el segundo aprendizaje es, no debes de estar nunca en un solo país o un solo activo. La mezcla es la que te va a dar el rendimiento. Si hubieras estado solamente en Indonesia o en Brasil, sabiendo los problemas que tienen, pues hubieras terminado muy negativo. Si solamente estás, por ejemplo, en Italia, pues muy positivo. Pero esto es lo que te lleva a poder tener un rendimiento más interesante a través del tiempo, esa diversificación. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a verlo por sectores. Fíjate, el consumo discrecional, consumo discrecional es televisiones, coches, todo lo que no es el básico, ¿no? Fueron los positivos, salud, tecnología y todos los demás sectores de la economía del mundo terminaron en negativo. Básicamente energía y materias primas, lo más energético. Abajo. ¿No? Y estos sectores que están en el lado de las empresas son los que mueven el comportamiento en general del mercado de capitales del mundo. Si pasamos a la siguiente, ahora vamos a ver qué fue lo que hizo que así estuvieran los sectores y las economías. Estos son los temas más relevantes que, como bien dices, Pedro, fuimos platicando a lo largo del año. Fed, y vamos a nada más a decir un punto importante de cada una de las cosas. Fed es alza de tasa de interés. ¿Qué es alza de tasa de interés? Fin de la crisis que empezó en 2008. ¿Sí? Cambia el costo del dinero, ya lo vimos la semana pasada, Como tendencia. subió 1/4 de punto y va a seguir subiendo en forma gradual. Pero tuvo nervioso al mercado todo el año. Ahora, habría que anotar que la Fed dice que en 4 años más no va prácticamente a mover las tasas, ¿no? Así es, va a irlo subiendo gradualmente a razón de 1/4 de punto, fue lo que ha comentado, y el próximo año estaremos acabando en 1.25 a finales de diciembre de 2016. Entonces va a subir poco a poco, pero bueno, el tema, lo importante de esto es que es el único país del mundo desarrollado que está subiendo tasas de interés. Sí. ¿No? Todos los demás, como Europa y Japón, bajando tasas de interés, y China, que es emergente, también estimulando la economía. Bueno, Europa, como lo acabo de comentar, dos grandes problemas, deflación y desempleo, y está luchando a través de estímulos monetarios para poder apuntalar esa economía. El entorno geopolítico, ya lo vimos, no ayuda al mundo. Grecia estuvo a punto de salir de la zona euro y todo el nerviosismo que da y todo lo que implica que un país pueda salir y dar el mensaje que el euro no fue lo que se esperaba, ¿no? Ese es lo que había atrás, no solamente Grecia como país, sino poderlo sacar de la zona euro, pues quiere decir que en general no estaba funcionando, ¿no? Petróleo, hay dos temas, el petróleo, mucha oferta, porque nacieron nuevos productores de petróleo. En Estados Unidos aumentó la producción 60% en los últimos 3 años. Y por otro lado, el mundo se está desacelerando y lo vemos aquí en China. China, que es el monstruo o la segunda locomotora más importante, con un crecimiento que viene desde el 14% y ahorita en el 7%, y se está bajando, pues dejó de crecer. Y todo esto fue el cóctel que tuvimos que llevó a los mercados a lo que acabamos de ver, ¿no? Y bueno, finalmente el tipo de cambio, yo aquí hablaría de la fortaleza del dólar. Único país creciendo, menos dólares en el mundo, dólares más caros, y para el caso de México, pues menos exportación de petróleo y menos producción de petróleo, menores dólares para México, que es lo que nutre las reservas internacionales. Todo esto fue el 2015 y realmente sí fue un año bastante complicado en materia económica y financiera. ¿Cuáles son los 3 temas más importantes que vemos en el 2016? Fed,
que va a seguir subiendo la tasa de interés, pero el tema de que suba la tasa de interés tiene que ver con el crecimiento que se vaya dando en Estados Unidos, que no vaya a caer en deflación, que no se le vaya a caer el empleo y que pueda generar inflación. Eso es lo que tiene que estar siguiendo la Fed. El petróleo, y aquí es un comentario interesante. Nosotros lo que vemos desde Finamex es, entre más rápido caiga el precio del petróleo, Pedro, se va a oír muy feo, pero va a tener que salir aquellos productores que entraron al último con costos de extracción mucho mayores que los que ya estaban. Entonces, tiene que pasar dos cosas para que el precio del petróleo se recupere. Salida de productores nuevos y que se vuelva a crecer la demanda mundial. ¿Qué quiere decir? Que China no se caiga, que Europa empiece a crecer y que Estados Unidos siga creciendo. Y con eso el precio del petróleo se empezará a recuperar. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sabemos, pero ya dijo la Agencia Internacional de Energía que por lo menos son 2 años. Por lo menos. Y China, bueno, pues hay que estarlo viendo, que siga apuntalando su crecimiento, que no caiga en forma importante por toda la relación comercial que hay de muchos países con China. Y ahora vamos a la última. Todo esto, fíjate, para aquellos que estuvieron en la parte de liquidez, nuestra cartera de liquidez 3.33, y esta lámina también tiene muchos aprendizajes. Tu dinero de corto plazo tiene que estar en instrumentos de corto plazo. Habíamos platicado también aquí que hay 4 tipos de activos. El de corto plazo, liquidez, tiene una tasa de corto plazo y esa no quiere sorpresas. Pase lo que pase con China, con el petróleo, con lo que pase, tú quieres tu dinero para hacer frente a tus transacciones de corto plazo. Tu renta, tu hipoteca, lo que tú tengas que pagar. En deuda, tenemos una cartera de deuda que es la Finamex 4.37 en lo que va del año. Y este es para proyectos de mediano plazo. Voy a cambiar el coche, voy a hacer una mejora en mi casa, qué sé yo, tienes esta tasa de interés. Y esto es teoría pura de portafolio, se cumple. Entre más corto está tu dinero invertido, tienes una tasa de corto. Y conforme te vas dando el tiempo y la oportunidad de invertirlo a largo plazo, aquí está el efecto. Capitales 8.83. Y aquí es capital. Si vimos Estados Unidos y México no han dado, pero aquí estás en el mundo con cobertura cambiaria. Quiere decir que en México ya inviertes aquí, das tus pesos en Finamex, tienes una cobertura del tipo de cambio, y si te va mal un año por el Standard & Poor's, por ejemplo, que está en términos negativos este año, tuviste la depreciación del tipo de cambio que fue alrededor del 12%. Entonces todo eso es lo que te ayuda a estar protegido, pero esto es lo que te dio estar en mercado de capitales en el mundo, no solamente en México. Y otros tipos de activos como es la cartera de derivados, 4.64. Entonces tú en tu propia estrategia tienes tu dinero corto, mediano y largo plazo dividido, y todo esto, aquí lo hicimos 25%, nos da el 5.26. Si comparamos el 5.26 contra estar todo de corto plazo, es un 60% más de tasa de interés. Esta tasa de interés capitalizada a través de los años te hace la diferencia para tu jubilación. Claro. Entonces debes estar en corto para aquellas necesidades y te das esa oportunidad de aprovechar los mercados. Lo que quiero decir con mi comentario final es un año muy complicado en materia económica y financiera, pero muy complicado, créanmelo, donde teníamos muchas variables que no se habían juntado, como es China, petróleo, Estados Unidos, y aparte la Fed, y aparte problemas geopolíticos, y a pesar de eso puedes tener buenos rendimientos en una estrategia patrimonial de largo plazo, Pedro. Problemas geopolíticos es este tema del Estado Islámico, Ucrania en su momento. Lo que se ha venido dando regionalmente, fundamentalmente entre Oriente Medio y Europa. Esto ha dado como resultado un esquema de nerviosismo que vino a su pináculo cuando dijo el Papa Francisco: esta es la tercera guerra mundial, sí, por episodios. Sí. Y eso fue, digamos, claro. Ahora, ya vemos aquí lo que viene, de lo que nos dice Ricardo. Y yo pienso que el año que, bueno, todos los años, ¿no? Siempre traen retos particulares, ¿no? Y variables, incluso muchas de ellas insospechadas. Ojalá y tuviéramos una bolita mágica para poder predecir absolutamente todo lo que nos va a pasar. Pienso, ya en lo particular, que en México deben de revisarse muchas de las políticas públicas para agilizar a la economía. Ya, por ejemplo, los industriales, más adelante les voy a dar esta información, están proponiendo concentrar parte de las inversiones, la obra y el desarrollo
en infraestructura en un 70% los primeros 6 meses del año, con niveles de transparencia y de agilidad en el proceso para que la economía mexicana se vea estimulada. Ya hacia el final de este año vemos la sombra de empresas como Ingenieros Civiles Asociados, que su valor accionario se fue hasta el suelo. Vemos algunos otros problemas que hablan de la falta de liquidez en algunos sectores, y si bien es cierto, el consumo interno ha venido aumentando, muchísimo de ese consumo interno que ha venido aumentando en tiendas de la ANTAD tiene que ver con el recurso que nos llega de las remesas, que se traduce en pesos y que se traduce en consumo de una población que recibe su ingreso de sus familias del otro lado del río. Y esto es algo que creo debe de ver la autoridad como parte de una realidad, ni siquiera es una especulación, es una realidad constante de lo que pasa en nuestro país. Vamos a ver cómo es que se comporta para el año que viene. Ahora, si me permites un último comentario, Pedro, yo lo que le diría al auditorio es que me ha preguntado mucha gente, oye, pero ¿por qué si México está tan bien financieramente hablando, por qué no lo sentimos todos los mexicanos? Y la respuesta es, o sea, tiene mucha razón. Una cosa es crecimiento económico, que tengamos variables y que tengamos reservas y que pueda crecer México, pero lo que nos ha faltado es el desarrollo, que es diferente. El desarrollo es la calidad de vida, es Estado de Derecho, es capacitación, es cultura y es crecimiento en la calidad de vida del mexicano, ¿no? Con que no haya corrupción, impunidad, todo lo que ya sabemos. Por eso estamos desfasados y por eso nos ven muy bien los de afuera, por esa parte económica, pero adentro sabemos lo que nos duele, ¿no? Y esos son los cambios. Sí. Sin embargo, sigue habiendo oportunidades y va a seguir creciendo el país. Sí, pues es un país muy grande, con enorme el horizonte, y yo pienso que con un buen liderazgo y con una buena canalización de las perspectivas que se presentan para el año que viene, y con una, desde mi punto de vista, y no voy a dejar de insistirlo, reorientación en la política fiscal, que ha venido a ser intimidatoria, vejatoria, incluso hasta de derechos ciudadanos, muy concentradora en un esfuerzo de tributación a ultranza y no de un desarrollo armónico de la economía. Ojalá esto cambie, ojalá y cambie su visión, porque esto ayudará muchísimo al país, ayudará grandemente al país. Gracias como siempre, Ricardo, gracias por este año extraordinario de tu presencia, de la presencia de Finamex en sus análisis, previsiones todas muy reales, muy asertivas, muy apegadas a lo que incluso se ha venido dando a lo largo de todo este curso del 2015, y esperamos estar juntos en un año lleno de expectativas. Muchas gracias, Pedro, y gracias al auditorio. Gracias. Ricardo Gómez Dena, director general de Finamex. Pues ya ahorita, ¿cómo van a estar las vacaciones para ustedes? No, pues yo ya no salgo. ¿Ya? Hay que trabajar aquí. Hay que trabajar. Prácticamente siempre estamos a sus órdenes. ¿A dónde? Estamos aquí en www.finamex.com.mx y 5209-2080, 01800-623-6822. Bueno, ahí está Ricardo Gómez Dena y todo un equipo que no se va de vacaciones y que está para atenderles a todos ustedes. Vamos a hacer una pausa. Aquí regresamos con más información. ¿Un solo país o un solo activo? La mezcla es la que te va a dar el rendimiento. Si hubiera estado solamente en Indonesia o en Brasil, sabiendo los problemas que tienen, pues hubieras terminado muy negativo. Si solamente estás, por ejemplo, en Italia, pues muy positivo. Pero esto es lo que te lleva a poder tener un rendimiento más interesante a través del tiempo, esa diversificación. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a verlo por sectores. Fíjate, el consumo discrecional. Gracias. Bueno, estoy con Ricardo Gómez Dena, como ustedes saben. Hemos estado juntos en este viaje por la vía digital un año, prácticamente ya un año. Y Ricardo Gómez Dena, me da, como siempre, muchísimo gusto estar contigo para hablar acerca de lo relevante que se ve en los mercados en este año que está por terceros. Entonces, tienes de Italia, Japón, hay que recordar Japón, la tercera economía más grande del mundo. Y bueno, si ves Estados Unidos con el Nasdaq, que es el sector tecnológico, sí arriba, pero el Standard & Poor's 500 abajo.
Y bueno, esto lo que nos demuestra es que a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo en 2015, hay oportunidad en los mercados. Sí. Y el segundo aprendizaje es, no debes de estar nunca en un consumo discrecional es televisiones, coches, todo lo que no es el básico, ¿no? Fueron los positivos, salud, tecnología y todos los demás sectores de la economía del mundo terminaron en negativo. Básicamente energía y materias primas, lo más energía. Abajo. ¿No? Y estos sectores que están en el lado de las empresas son las que mueven el comportamiento en general. Terminar. Así es. Pues buenos días, Pedro, y buenos días al auditorio. Y bueno, pues vamos a ver algunas láminas, vamos a hacer un resumen de lo que pasó el 2015. Fíjate, está muy interesante, hay varios aquí aprendizajes para el auditorio. Estamos hablando prácticamente de los 15 países más importantes del mundo, estoy hablando económicamente, Producto Interno Bruto de los 15 países. Y bueno, tenemos aquí a México, que está prácticamente, ahora sí que ni frío ni calor, ¿no? En ceros.